natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí, hermanos, hay 18 caracteres o características de lo que la humanidad va, cómo va a ser la humanidad en este tiempo. De manera que el espíritu del anticristo se encuentra en el carácter de la sociedad de nuestro tiempo. ¿Me entienden? Pero debemos tener cuidado que eso se meta en la iglesia o en nuestro corazón. ¿Ok? Fíjese bien. Ya no lo voy a leer, sino que nada más lo voy a poner de manera que cuadre en esto. Mire, la influencia del espíritu del anticristo, segunda de Timoteo 3:2, 3 y verso 4. Mire, el primer grupo de características de la gente, ¿cómo va a ser? Amadores de sí mismo, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Cuántos hay ahí? 6. Pero hay otros 6: ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados. Otros 6. Y luego otros 6: salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres. Esto ya usted lo vimos hace unos meses atrás. Pero lo que yo quiero decir es que la sociedad de nuestro tiempo ya tiene el 666. ¿Qué es el 666? El sello de la bestia, del anticristo. ¿Sí? Pero eso está, la sociedad pues tiene el sello, o la gente que tiene estas características, hermanos, tienen el sello, pero en su alma. Solamente falta, o lo único que falta es que venga el anticristo y le ponga el sello en la frente o en la mano. Y no lo van a ver mal. Van a decir, ¿qué tiene? No tiene nada de malo. Van a decir ellos. Pero la iglesia sí sabe. La iglesia debe evitar tener estas características. La iglesia debe evitar tener esta característica. La iglesia tiene el sello del Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces, de manera que los 18 dones dados por el Espíritu Santo contrarrestan esos 18 actitudes en el cuerpo de Cristo. De una manera didáctica, o sea, para enseñar, podríamos decir que los 18 dones que el Espíritu Santo da son anticuerpos. ¿Conocen los anticuerpos? ¿Sí? ¿Qué son los anticuerpos? El sistema inmunológico en nuestro cuerpo que lucha contra bacterias, contra virus, contra cualquier infección. Se levantan los soldaditos, nos decían en primer grado, es la Guardia Nacional de nuestro cuerpo. Pero claro, la Guardia Nacional o esos cuerpos policíacos pueden ser infiltrados, ¿verdad? Por otras cosas. No quería decir. Pero este anticuerpo, que son 18 dones que el Señor le da a la iglesia, lo da para contrarrestar. Estamos en la introducción todavía. Entonces, hice este cuadro para decirle que los dones del Espíritu Santo contrarrestan la influencia del espíritu del anticristo. ¿Entiende? De manera que ahí no voy a explicarlo, pero está el don de ayuda. El don de ayuda es socorrer al prójimo. Contrarresta a los amadores de sí mismo, a los egoístas. O sea, explico. La Reina Valera 1960 dice que hay un don de ayuda. Aquí está. Lo alcanza a ver, está muy chiquito. Pero
la traducción en lenguaje actual traduce ayuda como socorrer al prójimo. Y acá está el carácter de los últimos tiempos en la sociedad, amadores de sí mismo, que es egoístas. Amén. Entonces, nada más lo voy a ir dando rápidamente porque esto ya lo vimos anoche. Si usted quiere escuchar un poquito de esto, puede buscar el tema. Ahí lo tiene en el grupo de la iglesia. Entonces viene repartir, el don de repartir, de compartir nuestros bienes, contrarresta el espíritu del anticristo que se manifiesta como avaricia, los que son amantes del dinero. Discernir espíritus, reconocer espíritus falsos, eso significa contrarresta a los jactanciosos y orgullosos. La sabiduría, hablar sabiduría, mucha sabiduría de parte de Dios, contrarresta la soberbia y la vanidad. El don de ciencia, que es hablar con mucho conocimiento o saber qué está sucediendo en un ambiente, en una persona, eso contrarresta la blasfemia o hablar contra de Dios, en contra de Dios. Enseñar, el don de enseñanza es la capacidad de enseñar y contrarresta la desobediencia, en este caso la desobediencia a los padres biológicos y espirituales y celestiales. Amén. La desobediencia. ¿Qué contrarresta? La enseñanza. El don de enseñanza. El don de exhortar, que es animar a los demás, no es de regañar, ¿verdad? Ese hermano como tiene el don de exhortar, porque regaña. Eso no es. Regañar no es exhortar. Exhortar es animar, levantar, fortalecer con palabras. Este va a contrarrestar a la ingratitud. El don de profecía, usted tiene esto en el grupo, así que no se preocupe. El don de profecía es hablar de parte de Dios a la iglesia. El don de profecía tiene 7 manifestaciones o 7 funciones que comenzamos a ver el viernes. ¿Cuáles son? Exhortar, consolar, edificar, convencer, juzgar, confirmar. Me falta uno. Ahí lo tiene en su celular, ¿ok? Me falta uno nada más, ok. Si lo encuentra me avisa. Ahí está no lo tengo aquí, pero es que ese tema todavía está fresco. ¿Sí? A ver, hermano, allá. Exhortar, convencer, revelar, edificar, juzgar, confirmar, consolar. Ese es lo que hace el espíritu, el don de profecía. ¿A quién contrarresta la irreverencia? Un pueblo sin profecía se desenfrena, ¿sí? Es irreverente, se vuelve impío, no respetan a Dios, ¿entienden? Claro, la profecía tiene que venir a poner el orden en nuestra vida. El don de sanidades, que es el poder de sanar. El ser humano necesita sanar espiritualmente, almáticamente y físicamente. 3 cosas. El Señor viene y con el don, el que le ha pedido el don de sanidades, así se llama ese don, no de sanidad, sino de sanidades, porque tiene que dirigirse la sanidad al espíritu, al alma y al cuerpo. Hay enfermedades que están en nuestro cuerpo, que se manifiestan en el cuerpo, pero que tienen su origen en el alma. Cuando la persona sana de su alma, sana del cuerpo. Por eso los psicólogos dicen, usted no tiene nada. Va al doctor y dice, no tiene usted nada. Tómese un reposo, váyase de vacaciones. Pero si me voy de vacaciones no como, le dice al doctor. Entonces, sanidades, misericordia, mostrar compasión, contrarresta a los que no tienen compasión. A interpretar lenguas, entender esos idiomas, hermanos, aquí se usa la lengua, y se interpreta la lengua. Para ese contrarresta a los calumniadores,
a los chismosos, a los testigos falsos. Yo lo vi, ¿verdad? A los yo lo vi. Por eso, hermano, si le vienen a contar cositas malas de mí, contrarréstelo interprete eso que le están, interprételo. ¿Qué me está diciendo? No lo reciba, es más, ni lo escuche. No le preste oído. ¿Sabía usted que el que presta oído al chisme le está prestando el oído al diablo? Y dice, yo no le estoy escuchando al diablo, pero mira que ya a mí me cosa, yo lo vi. Hay mucho que yo lo vi, ¿verdad? Y aunque lo haya visto, dice, no es que vamos a andar encubriendo a nadie, pero no tenemos por qué hablar, no nos corresponde algunas cosas. ¿Ok? Déjenme tomarme la foto. Es broma, man. Administrar, el don de administrar, de dirigir, hermanos, tiene que ver, viene a contrarrestar el desenfreno, el no dominar las pasiones. Anoche lo enfocaba, nada más ocupé un ejemplo, el dominar las pasiones de gastarse la quincena, de gastarse el dinero. El 14 de febrero, me tienes que regalar algo, si no, no me amas. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo, hermano? ¿Quién dijo que regalar algo te hace eso significa que te aman? No, si te trata bien, te dice te amo, te cuida, lleva comida a tu casa, con eso dale gloria a Dios, gracias. ¿Me entiendes? Te ama. Y evita que esté mal administrado tu dinero. Viene Navidad, hermano, quiero las lucecitas aquí, el pinito allá, bendito Dios. Bueno, esa es otra cosa. Pero bueno, entonces el don de administrar, hermanos, controla, contrarresta a los desenfrenados. El don de milagro a los salvajes y a los crueles, el poder para hacer milagros. El presidir, el don de presidir, que es don de gobernar, ese contrarresta a los que aborrecen lo bueno, a los que son enemigos de lo bueno. El don de servicio, o sea, el don de servir, hermanos, debe ser servir bien y servir con excelencia, ¿verdad? Que es lo que quisiera yo platicar con todos, para ver si podemos mejorar nuestro servicio cuando nos toca en la iglesia. Que dicho sea de paso, me gustaría que de este domingo que viene al otro, los niños sirvan y ellos dirijan el culto. Así que váyalo preparando, ¿ok? Luego, la fe, el don de fe, de gran confianza en Dios, hermanos, contrarresta a los impetuosos y a los atrevidos. Y la diversidad de lenguas, hablar idiomas desconocidos, contrarresta a los envanecidos y a los que están llenos de vanidad. El don de continencia, el tiene que ver con el dominio de los deseos sexuales. Ese ya, los que estamos casados no lo tenemos, ya de plano. Pero el que es soltero y dice, no quiero casarme, pero tampoco anda metido en cosas sexuales, sino que sabe abstenerse, esa persona tiene ese don. Pablo, el apóstol Pablo tenía ese don, no se casó. Pero no, si veía una dama, no se le iban los ojos. Él sabía, Dios le había dado ese don. Él dijo que yo no tengo derecho a tener una esposa como Pedro, como otros apóstoles. Sí, pero él tenía este don. Y contrarresta a los amadores de placeres o a los que buscan sus propios placeres. Bueno, entonces, anoche platicamos de esto y ya llevo 18 minutos, así que me quedan ¿cuántos? 20. Vamos a hablar entonces de los dones del Espíritu Santo, y esto lo que vamos a hablar tiene que ver con los dones de inspiración. ¿Qué es inspiración? Inspiración, hermanos, de parte de Dios. Mire, 1 Corintios 12, 8 al 10 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Quién da la palabra de sabiduría? El Espíritu. Espíritu con E mayúscula. Cuando en la Biblia encontramos Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. A otro, palabra de ciencia,
según el mismo Espíritu. Entonces, ese es otro don. Lo vamos a ir, no ahorita, sino que vamos a desglosarlo y vamos a definirlo, pero con calma. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Mire cómo dice aquí, dones de sanidades. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Entonces, esos son los dones que hay en Primera de Corintios. Son 18, aquí hay 9, faltan otros 9. Entonces, ¿cuándo se manifiestan estos dones? Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, recibimos el beneficio de los dones del Espíritu Santo. Por eso es importante ser bautizados con el Espíritu Santo. Usted es candidato a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Usted es, dice la Biblia pues que en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Usted es carne. Amén. Usted es humano, sobre toda carne. Dice 1 Corintios 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y note bien que dice, hay diversidad de dones, no de dones. Como el pastor que le dijo, usted tiene un grande don, hermano. Y sí tenía un dedo muy grande. Entonces, pero usted tiene algo de parte de Dios, porque el Espíritu de Dios está en usted. Por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, dice, los dones que recibimos son diversos, pero el que los concede es un mismo Espíritu, es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, hermanos, quiere concederte lo que tú le has pedido. ¿Le ha pedido algún don al Señor? ¿Le ha pedido el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Se lo ha pedido? No le pregunto, ¿verdad? Porque nos tardaríamos un poquito más. Pero si le ha pedido ese don, recíbalo, créalo. Aunque a veces el Señor nos da dones que no el que le pedimos, sino nos da el que cree, el que Él sabe que vamos a ocuparlo para la gloria de su nombre. A mí me hubiera gustado hacer milagros, hermano. He visto milagros. A mí me gustaría el don de milagros. Cómo no. Que sepan que Dios me usa. El don de sanidad, ese yo creo que tal vez sí. Pero me dio otros. Ya luego le platico de mí. Pero ahorita vamos a hablar de la Biblia. La Biblia, en lenguaje sencillo, dice: los que pertenecen a la iglesia. ¿Cuántos pertenecen a la iglesia? No me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia de Cristo, a la espiritual. Amén. Usted pertenece a la iglesia de Cristo. Por eso, ¿verdad? Nuestras hermanas y nosotros somos hermanos, porque somos lavados con la misma sangre, ¿verdad? Y pertenecemos a la iglesia de Cristo, que es espiritual, es mística. Pero los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. O sea, el hermano puede tener una capacidad de parte de Dios, la hermana, el hermano Rubén, la hermana, todos estamos, hermanos, somos candidatos, dije hace rato, ¿verdad?, para que en nosotros se mueva una capacidad. Y son 18. Así que alguien puede ser que no hable en lenguas, pero puede ser que tenga el don de ayuda. Y cuando ve que alguien necesita ayuda, desembolsa y dice, o tengo una ropa ahí, no ropa vieja, por favor, ropa buena. Y dice, le voy a dar a fulano de tal, ¿verdad? Porque ropa vieja es una comida. Entonces le voy a dar a fulano de tal. Esa persona tiene el don de ayuda. Ayuda al que necesita. Hay alguien que está enfermo. Pastor, voy a visitar a la hermana que está enferma y voy a ayudarle, voy a hacerle su comida. Bueno, está bien, tiene el don de ayuda. Pero si, hermano, fíjese que tenemos necesidad en tal parte, yo no.
esa persona no tiene ese don. No nos vamos a poner en especificidades, pero el Espíritu Santo morando en nosotros y con nosotros hace una obra de edificación en nuestras vidas a través de diferentes medios. El Señor nos está ayudando a crecer. En el día del Pentecostés, hermanos, cuando los 120 estaban reunidos en el aposento alto, recibieron este maravilloso regalo. ¿Qué recibieron? La llenura, el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando llegó, Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cuál era el día de Pentecostés? Mire, Jesús muere el 14 de Nisan. El 14 de Nisan es el primer mes de los judíos. Es la semana que aquí le llamamos la Semana Santa. Así se le llama, pues. Y que la Iglesia Católica impuso y muchas iglesias evangélicas aceptan y siguen esa tradición. Pero para nosotros, Cristo es nuestra Pascua. Entonces, muere en la cruz del Calvario, resucita al tercer día. ¿Y cuánto tiempo se le apareció a los discípulos? ¿Durante qué? Durante 40 días se le apareció a los discípulos y les enseñó y les dio, hermanos, y les hablaba del reino, y entonces ascendió al cielo. Pero contando desde su resurrección hasta el día de Pentecostés pasaron 50 días. Por eso se llama Pentecostés. Pente viene de penta. ¿Y penta qué cosa es? 5. Pentateuco, ¿qué significa? 5 libros. Pentágono tiene 5 lados. Pentateuco o Pentecostés son 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estaban todos en un mismo lugar. Estaban todos juntos. Hermanos, es importante estar unidos. Amén. Porque la unidad tiene dos características. Es estar unidos y en un mismo lugar. Estar juntos y en un mismo lugar. Porque podemos estar juntos y no estar de acuerdo. ¿Me entienden? Podemos estar juntos y yo no estoy de acuerdo con el pastor. Y entonces eso nos impide que la presencia del Señor sea derramada en nuestra vida. Si usted lee en otra versión, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. La palabra unánimes, hermanos, significa en un mismo ánimo, con un mismo deseo, con un mismo propósito, con un mismo fin, con un mismo objetivo. Entonces, todos los que estamos aquí debemos estar con un mismo objetivo. ¿Qué queremos? Queremos que se derrame el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Queremos que el Espíritu Santo se derrame. Qué lindo, hace ratito adoramos, alabamos al Señor y adoramos, y el Señor se manifestó en nuestra vida y ya empezó a llenarle, ya empezó a tocarle. Ya usted estaba llorando hace ratito, sintiendo la presencia de Dios. Hermano, ya el Señor está orando en su vida. Siga pidiéndole. Mire, cuando estábamos, yo sé que no voy a avanzar mucho si me pongo a hablar otras cosas, pero no importa. Mire, yo tenía 21 años, 22 años cuando nos aceptamos a Cristo, y resulta que yo me iba temprano a la iglesia. Si el culto comenzaba a las 6:30, 7, yo me iba a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, para orar antes, porque yo quería el bautismo en el Espíritu Santo. Llegaban los predicadores y decían: ¿cuántos quieren el bautismo en el Espíritu Santo? Y yo levantaba la mano, y pasaba, hermano, y yo volteaba a ver a los otros, y como veía que algunos hermanos hacían aleluya, aleluya, y empezaban a palmear la mano, ¿no? Y yo también, pero nada, que me caía nada, man. Y una vez preguntaron: ¿alguien recibió? Y algunos levantaban la mano, y yo no me quería quedar atrás, y yo levantaba. Y no era cierto, no lo había yo, no sabía que era el bautismo en el Espíritu Santo. Pensaba que era nada más corrientitas y que me daba como un toque no, hermano.
Cuando me bautizó el Espíritu Santo en una campaña, yo esa noche, hermano, yo sentía fuego que corría desde mi cabeza hasta las plantas de mis pies. Corría un río, pero que era fuego. Y cuando estaba corriendo esa presencia de Dios dentro de mí, yo empecé a hablar en lenguas que nadie me enseñó, no se las copié a nadie, lenguas que nadie me había enseñado, y fíjese que empecé a profetizar. Usted no tiene que copiarle a nadie las lenguas. El Espíritu, cuando le bautice el Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que es el Espíritu Santo. Hermano, yo ya recibí el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo recibiste? Pues aquí sentadito estaba yo tranquilo y ya. Hermano, cuando te llene el Espíritu Santo, probablemente te tira al suelo, probablemente. A lo mejor no, a mí no. A mí me hizo caer de rodillas y empecé a hablar en lenguas y empecé a profetizar. Y mucha gente, hermanos, pasó al frente porque era un mensaje evangelístico para mucha gente que estaba ahí. Pero dice la Biblia, pues, que cuando llegó ese día del derramamiento del Espíritu Santo, estaban todos unánimes, un mismo propósito. Y si nos ponemos de acuerdo y empezamos a pedir todo, Señor, bautízanos, llénanos, ¿le parece? ¿Cuántos van a unirse en esa oración? Amén. En su casa, en la mañana, el mediodía, en la tarde. Eso es lo que le quería decir, que terminaba el culto. Hermano, yo llegaba temprano, terminaba el culto y nada, no recibía nada. Y me iba yo a la casa. Y vivíamos en un cuartito en la casa de mis papás, mi esposa y yo. Y agarraba y cerraba la puerta. Y ahí me hincaba a orar. Señor, derrama tu Espíritu Santo, dame tu Espíritu Santo. Y ahí orando, hermano. Y a veces sentía yo como que el Señor estaba ahí, pero todavía no me bautizaba. Así que espérelo, porque va a venir. Pero estaban unánimes, juntos. Manténgase unido, congréguese, no deje, porque en un de repente todo puede pasar. En un de repente hace ríos en la sequedad. De repente, Hechos 2:2, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Sabe, hermano, que ese era un aposento alto? ¿Qué es un aposento alto? Un estrado. ¿Qué es un aposento alto? Un lugar dedicado. ¿Qué es un aposento alto? ¿Qué le dijo el Señor que era un aposento alto? A ver. Ok. ¿Qué es un aposento alto? Una habitación íntima. En pocas palabras, bueno, así, un aposento alto es una segunda planta. Por eso se le llama aposento alto, una segunda planta. Claro, ¿verdad? Un lugar donde se adora al Señor, un lugar, todo eso, pero es una segunda planta. Así se le llamaba. Entonces, aquí estamos en una segunda planta. En una segunda planta estaban los hermanos. Y ahí vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento, impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos. ¿Cuántos habían ahí? Aproximadamente como 120. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Todos, era una bulla. Era, hermanos, algo que dice, ¿qué está pasando aquí? Todos hablaban en lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Pero estas lenguas, hermanos, no la habían aprendido. Se manifestó el Señor por medio de lenguas.
como de fuego. Esa era una promesa hecha por Jesús a sus discípulos, cuando dijo que a través de ese bautismo recibirían poder. Y el poder, hermanos, que se recibe en el bautismo en el Espíritu Santo es un poder que en griego significa dunamis, fuerza de lo alto. No es física, no solamente es espiritual, perdón, no solamente es física, no es física, sino es espiritual. ¿Entiende? Usted va a recibir poder de lo alto. Usted va a recibir, dígame amén, hermano. Usted va a recibir poder de lo alto. Usted va a recibir poder de lo alto. Otra oportunidad para todos. Hermanos, ustedes van a recibir poder de lo alto. Amén. Entonces mire, y no es el pastor el que lo da. No es la denominación o la iglesia. Es Jesucristo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Cuando venga sobre usted, usted va a recibir poder. Usted va a tener poder. Usted va a tener dunamis. Usted va a tener fuerza de lo alto. Y me seréis testigos. ¿Para qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Para ser testigos. ¿Y qué es testigos? La palabra testigo, hermano, viene de la palabra mártires. Y me seréis mártires. O sea, no importa, yo voy a predicar la palabra, pero te van a tirar piedra, predica. Pero te van a insultar, yo predico, porque hay algo dentro de mí que me lleva a hacerlo. Hace muchos años atrás, muchos, pero muchos. ¿Cuántos? Yo trabajaba de maestro allá por un lugar que se llamaba Torno Alegre, así se llamaba. Y entonces allá estábamos y el Señor me hizo hacer una campaña y puse sillas afuera, invité a un pastor de acá de Cunduacán y empecé. Entonces yo salí con una playera y una toalla y el baño quedaba afuera y salí. Y el pastor que iba a predicar estaba en la casa donde yo estaba rentando en esa comunidad. Entonces yo me fui y me lavé porque ya era tarde y ya, perdón, pero ya ni me bañé. Bueno. Entonces yo agarré, salgo de ahí, cuando veo que estaba frente a la casa un hombrón grandísimo. Don Pedro se llamaba. Y precisamente don Pedro andaba bien pasado. Y estaba insultando al pastor. Y el pastor estaba dentro de la casa espantado. Entonces yo salgo y le digo: ¿qué pasó, don Pedro? ¿Quién eres? Me empezó a gritarme: ¿quién eres tú? Tú eres un espía. Me empezó, pero los ojos vidriosos y grandotes. El señor era vaquero. Levantaba, agarraba vacas, tenía fuerza, pues. Dice: si yo quiero, te agarro meto mi mano y te tiro hasta el otro lado del pital. Porque había un pital, era el pital, ¿cómo le diré? La cerca, pues, del terreno. Ya mis sillas ya no estaban ahí, estaban allá del otro lado de la calle. Ya me las había tirado, hermano, y yo sí estaba asustado enfrentarme a una persona esa. Y entonces, así, en serio, estaba yo así y yo me le quedaba viendo al Señor así: mire, don Pedro, calmado, cálmese, don Pedro. No, que tú eres un espía, me decía. Pero me gritaban. No sé si estabas tú ahí. No, porque ella es mi hermana, la que me sigue. Ya después le platico el chisme. Entonces resulta que ese hombre metió las manos entre mis piernas y me agarró por el hombro y quiso levantarme. Cuando yo vi eso, hermano, yo levanté las manos, pero no para golpearlo. Levanté mi mano y empecé ahora a pedirle al Señor. Y empecé a sentir la presencia de Dios. Y empecé a hablar en lenguas. Cuando estaba hablando en lenguas, hermano, aquel hombre se hizo así. Pero yo extendí la mano. Y yo sentí como si le hubiera dado un golpe, algo. ¿Entiendes? Y se fue ese hombre trastabillándose atrás y cayó, hermano, allá. Y yo seguía hablando en lenguas.
y me fui hasta donde estaba él, hablando en lenguas. Y ya que terminé, me dirigí a él: don Pedro, cálmese. Y se me quedó viendo, porque soy maestro, pues entonces me dice: maestro, calmado, maestro. Ya para ese momento la gente, hermano, de esa comunidad estaba alrededor. Fue una publicidad preciosa para la campaña. De veras. Ese mismo hombre se levantó y me dice: si necesitan unas bancas, yo le traigo una. Tenía bancas en su casa, nos las prestó para la campaña, hermano. Entonces, mire, lo que quiero decir es que nosotros vamos a ser testigos en medio de cualquier circunstancia. ¿Me entiendes? No, el bautismo en el Espíritu Santo, hermano, no te va, ay, no tengo ganas de predicar hoy, no voy a predicar hoy. No, el Señor te va a llevar. ¿Me entiendes? ¿Dónde? En Jerusalén. Jerusalén es mi casa. Primero es en la casa. Amén. En Judea, con mis parientes. En Samaria, con los que no me llevo muy bien, vecinos, vecinas, ¿verdad? Y de ahí hasta los confines de la tierra, donde sea, en el trabajo, en la colonia, en Cunduacán, en Tabasco, en donde quiera, hermano. Pero para eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, esto es tan solo uno de los dones. Los dones son regalos inmerecidos de parte de Dios que nosotros recibimos y son dados a la iglesia para su crecimiento. La iglesia crece, hermanos, con los dones del Espíritu Santo. Por eso pídale al Señor, por favorcito, con todo mi corazón se lo pido, ¿verdad? Pídale al Señor que le dé el bautismo en el Espíritu Santo y los dones en el Espíritu, los dones del Espíritu, para que crezcamos, para que seamos edificados. Crecer, hermano, no me refiero al número, que también es parte de. El crecimiento tiene que comenzar adentro. Estamos creciendo en número, pero no porque primero lo numérico, primero es por dentro. ¿En qué debemos crecer primero? En conocimiento, ¿verdad? ¿En qué dijiste? Sí, por dentro, en conocimiento, en poder, en fe, en amor. Debemos crecer en ¿qué más? En nuestra alma tiene que crecer también. Debemos crecer en dominio propio. Debemos crecer en muchas cosas para que cuando venga el crecimiento en numérico, hermanos, los que vienen por primera vez digan: oh, mira qué bendición. Aquí me trataron bien, me saludaron, me abrazaron, fíjate. Pero si estamos amargados, Dios le bendiga. A la hecha, ya no regreso a esa iglesia. Yo no regreso. ¿Se acuerdan que les dije que una vez llegué a una iglesia? Y en esa iglesia, hermano, cuando llego me dice la persona: ¿qué haces aquí? Se le va a salir cayendo la iglesia encima, me dijo. Y me le quedé viendo. Nada más lo pensé y dije: no se ha caído desde que estás tú aquí. Porque como yo había fallado, hermano, y había pecado, pues regresar a la iglesia para él era que yo era lo peor. Y sin que esto se vuelva un chisme, a la vuelta de hace un año lo corrieron de su trabajo porque su hijo lo demandó porque tenía otra mujer. Ay, ya me metí en chisme. Vamos acá. Entonces dice que con el objetivo de que lleguemos a ser hijos maduros. Esa palabra, hijos maduros, es la palabra huíos. En la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en ¿qué más? En griego. Y esa palabra huíos, hermanos, que es una palabra griega, significa hijos maduros. ¿Ok? Bueno, ya está, ya me pasé. Entonces, hasta aquí me quedé. Pero mañana, con el favor de Dios, a las 8 de la noche, usted se va a conectar, ¿verdad? Y si no puede a las 8, se conecta después. Pero escuche los temas que estamos dando, porque esto tiene una secuencia. Yo estoy creyendo que usted se interesa en la enseñanza. Y que el Señor, hermanos,
El bautismo en el Espíritu Santo es la puerta de entrada. ¿Sí? No todo terminó ahí. Ya nos bautizamos en agua. ¿Y ahora qué sigue, pastor? Hay mucho más. Porque cuando usted reciba el bautismo en el Espíritu Santo, se abre una puerta y entonces empieza el Señor a manifestarse por medio de usted. ¿Quiere ponerse de pie? Fíjese. Después que el Señor me bautizó con su Espíritu Santo, aquella noche, era un campo grandísimo, hermano. Y fíjese que al día siguiente, o esa semana, me dice el pastor, vas a predicar en el Guásimo, ahí por donde está Huacapa, ahí adelantito, hay una iglesia, no siguiendo hacia la escuela, sino para acá, adelantito, ahí hay una iglesia. Y me dice, vas a predicar. Bueno, y fui a predicar. Hermano, prediqué, y después que terminé de predicar, estábamos orando. Y fui a orar por una mujer que estaba sentada, o estaba orando, más bien estaba orando hincada, y yo le puse la mano en la cabeza. Porque eso es importante. Dice la Biblia, sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán, pero sobre la cabeza. Sobre la mujer, mire, nunca los hermanos varones, nunca le ponga a la mujer en el pecho. Porque eso yo lo he visto con evangelistas. Que agarran, voy a orar por esto, y le pone la mano. ¿Cómo le va a poner la mano en el pecho a una mujer? Entonces yo le puse la mano en la cabeza y digo, Señor, te pido que pongas tu mano en ella y la sanes. Hermano, en ese momento se escuchó trac. Le tronó la columna. Yo dije, santo Dios, ya me la eché. No, hermano. Se pone a llorar la hermana. Se pone a llorar la hermana. Dulce se llama esa hermana. No sé de qué tipo de dulce, pero es dulce. Y esa hermana, hermano, y empieza a llorar. Y yo no sabía por qué lloraba. ¿Y sabe qué? Dijo ella, hermano, yo tenía años que no podía dormir, porque yo dormía en el piso, dormía en tablas, mi columna estaba enferma. Y el Señor me ha sanado. Mire, hermano, y yo me quedé con los ojos cuadrados. Los tengo muy grandes, pero esas veces me pusieron más grandes, hermano. Entonces, Dios se va a manifestar en tu vida. Dios se va a manifestar en tu vida. ¿Quieres levantar tus manos? Padre, en el nombre de Jesús, yo he hablado